¿Con qué objeto o con qué objetivo? Que un Estado grande, la Gran Colombia, en la Carta de Jamaica aparece el nombre de Colombia, ¿no? En 1815 él concibe que debe llamarse Colombia ese Estado grande, con el objetivo de tener capacidad de enfrentar a Norteamérica y a Brasil, porque él decía, si no fortalecemos un Estado grande, Estados Unidos nos plagará de miserias. ¿Sí? O sea, tenía razón. Y además, desde el punto de vista internacional, aplicó la geopolítica organizando estos estados y una confederación de estados también que propuso en el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. Es decir, Bolívar, el constitucionalista, podemos ver después de todo este trasegar de Bolívar, de filósofo, historiador también, porque estudiaba la historia, siempre los ejemplos de él eran sobre lo que sucedió en Roma o sucedió en Grecia y en Persia. Están en las cartas uno encuentra esas alusiones. Un historiador, un militar, cuando vence, definitivamente se transforma en constitucionalista sin ser abogado. El abogado era Francisco de Paula Santander. La arquitectura jurídica de Colombia se la debemos a él. Yo quiero terminar con unos apuntes de John Lynch. ¿Sí? Creo que John Lynch es un historiador inglés, es el biógrafo más importante de Bolívar. Y el otro, Gerard Marchur, un alemán, que se dedicó a estudiar a Bolívar desde 1935 y escribió una obra que todavía es consultada y Lynch lo reconoce. En esta, digamos, anotaciones de John Lynch, para concluir, él manifiesta: Bolívar, un intelectual que debatió los principios de la liberación nacional en general y un general que libró una cruel guerra colonial. Bolívar era un intelectual formado por don Simón Rodríguez y formado como autodidacta por todas las lecturas. Ramón Zapata tiene un libro que se llama Los libros que leyó Bolívar y está todo el listado de libros, los libros más importantes, ¿no? Más de 120 libros, o sea, que aplicó para acciones políticas en la guerra y en la construcción del Estado. Es decir, un visionario y un intelectual luego se transforma en un constitucionalista. Para los historiadores liberales fue un luchador que combatió la tiranía. Los conservadores crearon a su alrededor un culto y se apropiaron de él. O sea, en Colombia se dice que Bolívar fundó al Partido Conservador. Ustedes pueden imaginar que Bolívar haya fundado al Partido Conservador, un antimonárquico, un hombre defensor de las libertades, que además propuso la libertad de cultos y la estableció en la Constitución de Angostura y que de ella habló en la Carta de Jamaica. Vaya a fundar un partido cuando él inclusive denostaba, criticaba el fraccionalismo, o sea, a los partidos, porque todavía el Estado no había terminado de definirse cómo iban a estar los partidos políticos que eran fracciones santanderistas y bolivarianos, pero simplemente, usted sabe, de aduladores y de quienes intrigan, conspiradores, y allí lo ven también en la serie, que viven alrededor de los personajes adulándolos, pero él no pensó que los partidos deberían en ese momento ponerle atención, y menos que él iba a fundar el Partido Conservador. Si fundó algún partido, o si es el padre de un partido, o si es el inspirador de un partido, del Partido Liberal, pero no el liberalismo hoy de Gaviria, sino del liberalismo de la corriente francesa de la Ilustración, que es el respeto de todas las libertades, porque siempre habló de la libertad.
y consideró, como los contractualistas, consideró que la seguridad era el pilar más importante del nacimiento de una república. Porque si ustedes revisan la filosofía contractualista, que consiste, como lo explica Rousseau en el capítulo 6 del contrato social, que consiste en salir del estado de barbarie, de salvajismo, de todas las guerras medievales europeas, para fundar un nuevo estado que es el Estado-Nación. La garantía principal es la seguridad, brindarle seguridad, y la seguridad la brinda el ejército. Entonces Bolívar, su ejército patriota, que luego va a ser un ejército oficial de guerrilleros a patriotas y de patriotas a ejército oficial de Colombia, tenía que garantizar esa seguridad. Es lo único que los venezolanos rescatan de Bolívar, y que respetan el ejército, pero se amparan también en el ejército, ¿no? Porque es el espíritu guerrero que fundó al Estado. O sea que allí hay una especie de contractualismo latinoamericano, no consensuado como el contractualismo europeo, sino que una vez vencidos había que fundar el Estado, pero el acuerdo era la imposición de las armas, porque si no habrían continuado con las armas dominando el territorio. Esa constitución de Bolivia, que en 1826 luego va a trabajar la constitución del Congreso Admirable de 1830, el año en que muere en Santa Marta. Ese congreso se inicia a comienzos del año 1830, porque el problema estaba, como lo mencionó el doctor Libreros, en que el artículo 190 de la Constitución de 1821 dice: esta Constitución se modificará en 10 años, que eso es una cláusula rígida. Pero frente a el decaimiento del Estado y las fracciones santanderistas insidiosas y la misma posición de Santander, que no le ayudó a financiar las guerras del sur, porque Bolívar tenía una visión continental, Santander una visión regional, es decir, liberado la Nueva Granada, eso es lo que había que administrar. Bolívar sabía que si no vencía en Ecuador y en el Perú, a los españoles volverían y se metían a Colombia y le desbarataban, y a Venezuela lo que había hecho. Eso Santander no lo entendió y no le mandó ni los dineros apropiados, ni las tropas en el momento oportuno, ni jurídicamente lo apoyó en el plebiscito de definición de la gran república, sumando a Bolivia y al Perú a este territorio. Entonces, finalmente dice John Lynch: Bolívar poseía un torrente de palabras cuya elocuencia y convicción producía asombro y admiración de los lectores, de quienes conocieron sus documentos. Ahora, esas biografías de Bolívar, que son tomadas para la serie que se está viendo en el Caracol, la última es la de Mari Arana, una peruana norteamericana que se ha basado en todos los otros escritores. Extraordinaria obra. La misma de Carrera Damas, que es un ensayo biográfico, o la de Girard Sorin, una francesa que hizo una biografía novelada. Son más de 9 o 10 biografías. La de Jules Mancini, por ejemplo, también es una gran. La de García Márquez. García Márquez tiene una novela histórica, ¿sí?, que toma la última fase de la vida de Bolívar a partir de la terminación del Congreso de Cúcuta, de la Constitución de Cúcuta, y el 6 meses, temporal, pero histórica, con hechos tomados de documentos y de sucesos reales. O la de William Ospina, que tampoco llega a biografía, pero que es una novela o un relato, la suma de varias biografías, que es En busca de Bolívar, que es la obra de William Ospina. Y la de Liévano Aguirre, que fue prácticamente su tesis de grado, el Bolívar de Liévano Aguirre, que inclusive fue el primero de todo el Estado colombiano, el primero estudioso con una biografía seria, ¿sí?, la de Indalecio Liévano Aguirre, escrita cuando creo que él tenía 28 o 30 años, Liévano Aguirre, que luego va a ser canciller, pero un estudioso de Bolívar, y además lo puso en el contexto de las luchas sociales, lo colocó en el contexto de las luchas sociales, no del héroe o de la persona, digamos, almibarada, o que se mueve en nubes o en salones
decorado no, frente a la relación con los mestizos, con los esclavos. La liberación de los esclavos fue el punto central que él trató en la Carta de Jamaica, la Constitución de Angostura y la promesa que le hizo a Petión. Y no fueron liberados porque los constituyentes de Cúcuta lo que hicieron fue liberar vientres, que es la ley de vientres. Todos los que nazcan serán libres, pero dejaron esclavos a los padres y a las madres de los recién nacidos y a los esclavos adolescentes que estaban. Bolívar se molestó porque a ese congreso acudieron ya terratenientes y gente que no quería liberar a los esclavos. Ustedes saben que la liberación se da en 1851 en el gobierno de José Hilario López, que tiene algunas incidencias en el Valle del Cauca, y se ve todo esto en la novela María, ¿sí? Que podría afectar económicamente a los hacendados, pero no lo quisieron hacer en 1821, lo hicieron en 1851 y continuaron con la esclavitud. Bueno, Bolívar, el constitucionalista, para mí, pues es un modelo de intelectual y de constructor de estados. Imagínense, presidente de 5 repúblicas, liberado 5 repúblicas y ser presidente. Claro que se le salió de las manos los gobiernos por esas camarillas de intrigantes. Apenas abandonó el Perú, también comenzaron a intrigar para que el general Lamar asumiera la presidencia. Pero él lo había logrado convenciendo a San Martín, ¿sí? Que era el protector del Perú, porque Perú fue liberado por San Martín, pero no derrotado a todas las huestes que había en la sierra, que ese era el problema, porque él le pedía apoyo a Bolívar. Es decir, sacar a los españoles nos costó desde 1810 hasta 1824, que es la batalla de Ayacucho. Hoy, 9 de diciembre, se cumple un año más de la batalla de Ayacucho, que se realizó el 9 de diciembre de 1824. Bueno, muchas gracias por la atención.